Entonces, este es tu problema, Diego. Este es el de decisión, como lo platicábamos ayer con Silvia. Aquí la pregunta del problema de decisión es si existen K distintos árboles de expansión para G que tienen un peso total de V o menos. Entonces, el problema de optimización, si quieres esto, bueno, y lo de las instancias, si quieres ponemos una pizarra más o menos parecida como la de Silvia ayer. Ahí ya se ve la pizarra, ¿verdad? No, se sigue viendo el... Ah, ya. Me espantaste por un momento. Ok, entonces, no, déjame ponerlo así. Bien, expansión. Entonces, em, voy. El problema, creo que ahí se ve bueno, casi no se ve, ¿verdad? El problema. Entonces, lo que te piden acá en tu problema es que dada una gráfica G, R no lleva acento, gráfica G, y aquí tú tienes la ventaja de que pues ya es notación bastante conocida, estás muy familiarizado con el problema del árbol de peso mínimo y los pesos W de E. Aquí una pequeña observación es que los pesos son enteros. El problema, como te lo está marcando, es que tienes pesos enteros no negativos. Y luego te dice números enteros positivos. Esto yo me imagino que es dado que los pesos son no negativos. Y bueno, también que necesitas contar árboles, entonces no tiene sentido que cuentes negativo. Bueno, y dados enteros positivos K y B. Bueno, aquí deja de ponerle problema de decisión. Determinar si existen K árboles de expansión. Bueno, K diferentes. Pero que esto es importante, que sean diferentes los árboles de expansión de G, tales que su peso sea menor o igual a B. ¿Sí? Entonces, este es tu problema de decisión, Diego. En sí, lo que vamos a estar trabajando es el problema de optimización. Y el problema de optimización va a ser minimizar B tal que existen K árboles, bueno, K diferentes árboles de expansión. Expansión de G con peso menor o igual a B. ¿Sí se entiende más o menos esto? ¿Vamos bien, Diego? Sí, Ok, entonces este es el problema, igual que como con Silvia ayer. Si te das cuenta, aquí lo que estamos hablando es el problema, ¿sí? Tienes una gráfica, la gráfica tiene sus vértices, sus aristas y sus pesos, ¿sí? Entonces, el problema en general es una gráfica con pesos. Y para el problema de optimización, eh, o vas a pedir el K también como parte de tu problema. ¿Cuántos árboles diferentes quieres que tengan? O encontrar los K árboles distintos de menor peso. Y entonces el valor de tu función objetivo pues va a ser el peso del
último árbol de peso mínimo. ¿Sí? Entonces, aquí esto es el problema y al igual que como con Silvia, podemos hablar de instancias. Por ejemplo, una instancia para ti sería una gráfica en particular. No sé, puede ser, por ejemplo, esta, la confiable que nunca falla. Y dado que es una gráfica muy pequeña, pues vamos a asignarle, bueno, pesos triviales ahorita. Y un valor de K muy pequeño para que no haya pierde. Entonces, esta podría ser esto. Es más, inclusive podría ser K igual a 1. Yo te invitaría a que construyas instancias con K igual a 1 para que así tú pruebes que lo que estás haciendo está funcionando. ¿A qué me refiero? Con K igual a 1, realmente tu problema se reduce a encontrar el árbol de peso mínimo. Ya conoces Kruskal, ya conoces Prim, que te garantizan encontrar el árbol de peso mínimo. Entonces, para estas instancias, tú puedes saber cuál es la solución óptima. Y una vez que tú tienes el óptimo, vas a poder medir qué tan eficientes son tus heurísticas. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero yo te diría que puedes generar algo de este estilo. Esa podría ser una instancia, por ejemplo. Otra instancia que podrías tener sería si tienes otra gráfica un poco más compleja. Bueno, más sofisticada, más compleja. Por ejemplo, algo de este estilo. Entonces, aquí, pues también vamos a tener los pesos. La ventaja de tu problema es que es un problema bastante conocido. No estoy seguro si en investigación de operaciones ya lo trabajaron o programaron Kruskal Prim, algo del estilo. Bueno, y en general no programa ninguno. Ok, bueno, no importa. Es bastante sencillo. Una vez que le das la vuelta al problema de que detecte los ciclos, que era lo que estábamos platicando el otro día. Entonces, pues igual poniéndole aquí números nada más por poner números. Pero bueno, estas son las instancias. Entonces, tu problema es en general una gráfica, en general unos pesos y dado un valor de K. Por ejemplo, aquí podríamos ponerle K igual a 4. ¿Sí? Entonces, esas son diferentes instancias que puedes llegar a tener tú en tu proyecto. Esto, sí, Diego, con esto estamos más o menos claros sobre cómo tienes que trabajar tú ahorita. Sí, sí, sí. Ok, bueno, en el chat te voy a poner bueno, la pizarra. Y no sé si tengas alguna inquietud ahorita respecto a tu proyecto. Sí, ya me espantó con eso de que el problema seguramente no sea NP. Bueno, no estoy diciendo que seguramente no sea NP. Lo único que te estoy diciendo es que tu problema no está demostrado que es NP. Entonces está abierto, es como un volado. Pues, ¿no debería cambiar el problema o sí sigo adelante? No, sigue adelante. Digo, si tú me dices no me gusta el problema, pues puedes cambiarlo. Pero yo creo que está bastante bonito el problema. E incluso el hecho de estar como en el limbo le puede dar un poco de diversión al asunto, porque más adelante yo creo que entre hoy, bueno, hoy no creo, el viernes tal vez, eh, pues vamos a empezar a ya trabajar con sus proyectos. Y entonces uno de los primeros pasos, ahorita lo que quería era que quede claro
ustedes cuáles son sus problemas y cuáles son las instancias, generarles las instancias de prueba. Y después de eso sigue empezar a programar búsqueda local y ver qué tan bien funciona. Después de eso, ya que empecemos con las heurísticas, les vamos a ir presentando las heurísticas, vamos a empezar por GRASP y van a ir programando las heurísticas. A lo que digo que puede ser interesante y divertido en tu caso es porque ya hablamos de la complejidad. Digo, lo hablamos muy por encima, pero hablamos de complejidad. Entonces, es interesante ver realmente cómo es la complejidad de los algoritmos. Nosotros lo vamos a ver desde un punto de vista aplicado. Vamos a medir cuánto tiempo se tardan en ejecutar los diversos algoritmos, las heurísticas. Y entonces, si tu problema no sabemos si es NP completo o no, pues sería interesante ver qué tanto tiempo se va tomando conforme va creciendo el tamaño del problema. Entonces, como para decir, pues tal vez no está demostrado, pero con base en nuestras instancias, podemos pensar que sí o podemos pensar que no. Sería interesante ver eso, como tal vez desde un punto de vista más aplicado, ver si es o no difícil de resolver. Va. Otra duda. Ajá. Estaba hablando con Alison la otra vez y me dijo que, porque pensaba hacer yo las instancias, ¿no? Hacerlas a manito. Ujú. Pero me dijo que pues no es tan conveniente porque necesitaría gráficas de 50 nodos o más. Ujú. Así que me dijo que sería buena idea programarlo si es necesario. Pues sería una muy buena idea y siento que te simplificaría mucho la vida. Ahorita, para empezar, si ya tienes unas a manita, bueno, ya las dibujaste, las estás viendo, podrías pasar esas a un archivo y con eso después que la computadora lo resuelva, porque en algún momento vas a tener que pasarlo. No es como que tú lo vayas a estar resolviendo a mano. Puedes hacerlo, pero no va a ser práctico. Entonces puedes pasar esas que ya tienes pequeñas en papel a la computadora para que también las resuelva y ver que también está, o más bien esas como irte dando a ti una idea de cómo están funcionando las cosas. Va. Entonces, pues voy viendo cómo se hace la baile. Bueno, igual ahorita, si nos da tiempo, lo otro que les quería mostrar, yo creo que con eso resuelvo tu inquietud de ahorita, digo. Paula, ¿cómo estás, Paula? ¿Cómo vas con tu proyecto? Platícame. Creo que perdimos a Paula. Ya. Ok. Híjoles. Bueno, pero en cuanto a tu problema, ¿tienes claro cuál es el problema de optimización que tenemos que resolver? Ok. ¿Quieres que veamos algo en particular? O igual y, no sé, el viernes, lunes que ya tengas tu computadora y que sea más fácil que vayamos siguiendo. Ok, bueno. Entonces, pues déjenme mostrarles otra cosa que les quería compartir, dado que Silvia se dio a la fuga. Bueno, voy a dejar de compartir ahorita la pizarra y les voy a compartir el Visual Studio. Ahí están viendo el Visual Studio, ¿va? Bueno, yo sé que ya tiene muchas lunas que vimos esto. Seguramente cuando lo vimos pensaron, ¿para qué estamos viendo esto? Creo que ya llegó el momento en que vamos a empezar a usarlo más. Entonces, déjenme
platicarles un poco. Si ustedes se acuerdan, en el Visual Studio nosotros podíamos tener como las carpetas del proyecto. Aquí, creo que es esta. Ok, aquí yo tengo la carpeta de el Revenue Management y, bueno, no sé si se alcanza a ver. Siento que se ve muy pequeño. Ahí se ve mejor. Sí. Ok, bueno, entonces aquí yo tengo esta carpeta y es algo de este estilo, Diego. Yo tengo aquí las bases con las que voy a estar jugando. Bueno, no tengo todas, pero según estas son las bases que tengo. Ahorita creo que nada más tengo las ORI. Y esto, bueno, estas son unas bases de datos benchmark que había en la literatura. En tu caso, Diego, pues creo que sería muy sencillo, nada más tal cual. No sé si tengas a la mano el libro de Carmen, por ejemplo, el de redes, o de tus tareas, tus exámenes de investigación de operaciones que seguramente conservas, pues todos los problemas que ahí tenías de árbol de peso mínimo, ahí tienes varios árboles y lo único que puedes hacer es ir jugando con el valor de K, K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3 y con eso vas generando un montón de instancias diferentes. Aquí los parámetros que existen es tau, me parece. Bueno, estas son del Revenue Management. Si ustedes se acuerdan, era decirle a los clientes, a ti te vendo tantos boletos, a ti no te vendo tantos, para maximizar las ganancias, como clasificando cuánto te pagaban y qué capacidades te iban consumiendo. Decías, a ti te vendo, a ti no te vendo, cuánto te vendo. Esta de la base ORI tenía la peculiaridad de que suponías que iban llegando los pedidos en un periodo finito. Teníamos tau, momentos en los cuales los clientes podían pedir. Entonces el primer como parámetro es el tau, que son 200 o 600 me parece. Entonces en esos momentos llegaban los pedidos. Bueno, en cada uno de esos momentos podía llegar o no un pedido de cada una de las clases. Entonces pues ya íbamos viendo. El siguiente creo que se llama alfa. Ah, no, es N. Es el número de ciudades. Teníamos N ciudades y un centro. Entonces, de cada ciudad, para ir a otra ciudad, tenían que pasar primero por el centro y luego se iban a la otra ciudad. Entonces, aquí tenemos 4 ciudades más el centro, 5 ciudades, 6 ciudades y 8 ciudades. Luego viene un parámetro que, si no mal recuerdo, es esto, creo que es capa, que era algo que se conoce como el tightness ratio, que es realmente de la demanda que tengo, cuánta podía satisfacer. Entonces aquí, algo de ese estilo. Entonces 1, 1.2 y 1.6. Y finalmente era, ay, no me acuerdo cómo se llama este parámetro, pero era, hagan de cuenta que si iban a viajar de Ciudad de México a Cancún, eh, aún siendo el mismo viaje, a una persona le vendes la clase económica y a otra persona le vendes primera clase o VIP. Entonces las tarifas son diferentes. El parámetro es cuántas veces es una tarifa en términos de la otra. Entonces podría ser la tarifa VIP 4 veces la de la económica u 8 veces. ¿Sí? Entonces con eso iban cambiando las, eh, las tarifas, pero en general lo que les iba a decir es, así era como se construían las instancias de prueba, con el número de periodos de tiempo en el que llegaban pedidos, el número de ciudades, el tightness ratio y qué tanto era la diferencia de una tarifa a otra. Entonces, miren, por ejemplo, aquí, estos yo los saqué de internet, entonces el formato ya estaba dado, pero en su caso, Diego, Paula, si ustedes quieren construir instancias, podrían generar archivos TXT de esta manera y ya nada más ustedes le dan el formato que sea el que a ustedes les convenga, que sea bueno para ustedes
y ya nada más van leyendo en la computadora las instancias para que así no tengan que estarlo metiendo de uno por uno. Entonces, bueno, aquí está diciendo el número de periodos de tiempo, 200. Está en la línea 2, por ejemplo. Aquí están diciendo cuáles son los vuelos, desde dónde hasta dónde y cuál es la capacidad. Aquí mismo dice que la primera línea es el número de vuelos que hay en el problema. Entonces tenemos 8 vuelos. Si se fijan, hay 4 ciudades. Tengo la ciudad 1, 2, 3 y 4. Y el 0. Tenían que ir de cada ciudad al centro y luego del centro a las otras ciudades. Así es como funcionaban los vuelos en este problema. Entonces, si yo tomo un vuelo de la ciudad 1 al centro, tiene 37 asientos. De la ciudad 2 al centro, 51 asientos. Y por ejemplo, aquí del centro a la ciudad 3, 35 asientos. Entonces, si se fijan, yo tengo un número limitado de asientos por cada vuelo. Los itinerarios o los vuelos que estamos vendiendo realmente, pues puede ser del centro a cualquier ciudad o, por ejemplo, aquí, de la ciudad 1 a la ciudad 2. Si yo vendo un vuelo de la ciudad 1 a la ciudad 2, pues primero tengo que ir de la ciudad 1 al centro y luego del centro a la ciudad 2. Yo tengo un número limitado de asientos en el vuelo 10 y un número limitado en el vuelo 02. Si se fijan aquí como que pues tengo que jugar con eso. Pero bueno, aquí hacen la distinción, por ejemplo, 010 es que es clase económica y 011 es que es clase cara. Si se fijan, estoy en un problema donde es 4 veces y entonces este por 4 es este. Sí, es como la manera de leerlo. Pero bueno, nada más es como para que vieran que pueden tener las instancias así en archivos de texto. Aquí están las probabilidades de que llegue un pedido para cada una de las clases en cada uno de los tiempos. Y tengo algo de este estilo. Cada uno de estos archivos es más o menos similar. Solo si se fijan, pues es variable el número de líneas, dependiendo de qué tantas ciudades tenga, pues, dónde empieza cada una de estas cosas. Bueno, ahí tienen las instancias. Ustedes lo que van a empezar a hacer es jugar con los archivos, ya sea, bueno, yo les recomendaría que empezaran a jugar en las notas de Jupyter. Allí es más fácil ir haciendo prueba y error. Y una vez que ya tienen bien el proceso, pueden empezar a construir los archivos de Python. Diferencia entre clase e instancia. Creo que aquí se va a ver un poco más claro. Ustedes cuando llevaron su curso de programación, en el lenguaje que vieron, ¿fue programación orientada a objetos? Yo no llevé ningún tipo de programación. ¿No llevaste programación, Diego? ¿Tú, Paula? ¿Y era orientada a objetos o no tan orientada a objetos? Es que hay un montón de programaciones. No tan orientada. Bueno. Sí, lo siento, Diego. Pero creo que le vas a agarrar rápido el hilo a esto. En Python también pueden hacer programación orientada a objetos a través de lo que son las clases. ¿Sí? Aquí, bueno, esta librería ya les había platicado que va a ser NumPy, que es como para la parte de operaciones matemáticas, construir arreglos, matrices. Es como la librería básica necesaria para esto. Luego, esta, la de Pathleaf, es para que nosotros podamos tener, ¿cómo se dice en español? Como las rutas o las direcciones a los archivos, trabajar con archivos en nuestro programa. Y JobLeaf es esto para guardar y leer objetos. Bueno, aquí con este comando de basedir, bueno, es el nombre que yo le estoy dando, si ustedes se acuerdan Python, del lado izquierdo ponen el nombre,
asignan con el igual y del lado derecho lo que van a asignar. Aquí yo lo que estoy diciendo es esto. Fíjate cuál es la ruta, la dirección del archivo. ¿Qué archivo? Pues el ORIP. Entonces, realmente lo que está haciendo es generarme la ruta hasta acá, que es, no sé si se vea, pero es el C, Users, Chafre, Desktop, Thesis, Python, ORIP. ¿Sí? Entonces, este path file, realmente lo que me está generando es todo esta ruta. Yo lo que quiero es fijarme en cuál es el directorio. Entonces, me gustaría quedarme hasta Python. Bueno, más bien es hasta aquí, hasta el resolve, para generarme ese archivo. Bueno, esa ruta. Luego, cuando le pongo parent, me manda al folder de Python, ¿sí? Me manda acá. Y luego, cuando le vuelvo a poner parent, me manda a el folder de tesis. ¿Sí? Entonces, esto es nada más como para generar una ruta hacia mi archivo. Esto lo voy a hacer porque, si se fijan, en el folder de Python voy a tener las funciones que van a ser de utilidad. En el folder de Jupyter, bueno, aquí le llamé IPNV, voy a tener las notebooks que me van a ayudar a estar jugando. Y en el folder, por ejemplo, de bases, tengo mis bases. Este de env, si ustedes se acuerdan, era el ambiente virtual que nosotros construimos, que creamos. Y bueno, aquí tengo un folder especial de probabilidades dado las características de mi problema. Ustedes, pues creo que con que tengan las bases, el ambiente virtual, las notas de Jupyter y el folder de archivos de Python están cubiertos. Bueno, mi problema era determinar los límites de venta y las instancias pues eran dependiendo, se ve aquí, ¿no? Dependiendo de cuál está o cuál es el alfa, el kappa y el n. ¿Sí? El tightness ratio era alfa. Bueno, dependiendo de eso es las instancias, pero el problema en general tiene cada una de esas parámetros, tau, kappa, alfa, n, etc. Entonces, en Python existe algo que se conoce como clases. Las clases nos van a ayudar a generar, digamos, instancias del problema. La clase es el problema en general. Cada una de las instancias de la clase son las instancias que vamos a estar resolviendo. Aquí yo le pongo ORI porque pues, son mis bases ORI. Ustedes le pueden poner lo que sea. Esta es la sintaxis en Python para construir clases. Nada más ponen class, luego el nombre. Hay otras cosas más sofisticadas que igual y platicamos después. Ahorita no me quiero meter tanto en eso. Pero esta es como la sintaxis general para construir una clase en Python. Los objetos que están dentro se conocen como atributos, si no mal recuerdo. Y estos atributos pertenecen a la clase, es decir, sin importar las instancias, ustedes van a poder acceder a ellos. Aquí yo estoy poniéndole dos atributos. El primero es el directorio en el que se encuentran mis bases de datos. Por eso es por lo que construí este directorio afuera y arriba, para que no sea algo inherente a la clase, sino existe en general y nada más en la clase pues lo utilizo. Esta sintaxis está bastante coqueta, a mí en lo personal me gusta mucho, creo que es muy intuitiva, de decir, bueno, pues tengo este directorio y normalmente para irme o desplazarme a otro directorio ponemos como la diagonal, ¿no? Diagonal, me voy al folder de las bases. Ay, chine. Y ya que estoy en el folder de las bases, me voy al folder que dice ORI. Entonces, aquí lo único que estoy haciendo es moverme del folder de tesis al folder de ORI. Y aquí es el de las probabilidades, pues me estoy moviendo del folder de tesis al folder de probabilities. ¿Sí? Es como bastante intuitivo, creo yo. Bueno, estos son atributos de la clase. Yo, cuando construya una instancia, voy a inicializarla, por así decirlo. Y este es un método especial. Cada vez que ustedes tengan, hay varios métodos, pero hay
bueno, ahorita voy a platicar nada más de init y string. Cuando ustedes tengan o definan una función dentro de una clase, se le va a llamar que es un método de esa clase, y es igual que como si definieran una función en Python, def, y el nombre de la función, entre paréntesis, los parámetros. Aquí lo único que va a cambiar es que como estamos dentro de una clase, siempre que definan una función, el primer argumento, el primer parámetro, tiene que ser self. O bueno, pueden ponerle el nombre que quieran, pero yo les invitaría que le pusieran self, para que sean conscientes que estamos haciendo énfasis en que es el objeto mismo de la instancia o de la clase, ¿sí? Ya después vienen los demás parámetros, que serían los que va a usar su función, pero esto está apuntando a la instancia que están creando, ¿sí? No sé si vamos bien, pueden poner palomita, tache, dudas que tengan, sobre todo dudas que tengan. Paula, ¿vamos bien? Que siento que esto es un poco importante. Bueno, bastante importante. Bueno, espero que vayamos bien. Este método, el método de init, es, ok, el self es porque estamos dentro de la clase. Todos los métodos que ustedes definan dentro de la clase, el primer parámetro tiene que ser self, porque le va a decir qué hacer con la instancia. E inclusive, como piensen que ya está reservado para la instancia. Entonces, como diciéndole de la instancia y ya los parámetros que vayas a darle, la función va a ver el objeto de esa instancia y con ese objeto de la instancia y los parámetros adicionales que tú le estás dando es todo lo que va a hacer. Y por ejemplo, el método de init. Estos métodos que tienen dos, ¿cómo se dice en español? Guión bajo, dos guiones bajos. Se llaman, bueno, son métodos especiales. Si tienen dos guiones bajos, es privado. Si tienen un guión bajo, es protegido. Si no tienen guión bajo, es público. Eso, no sé si meterme en eso o no, pero bueno. Son estos, al menos el init y el string, son especiales y van a ser de mucha ayuda. Aquí estamos diciendo, bueno, cuando crees una instancia, fíjate en la instancia y vas a pasarle un valor del parámetro tau, n, alfa y kappa. Y aquí lo que voy a hacer es que a la instancia le voy a asignar a su, ¿cómo decirlo? Como que estoy generando que la instancia tiene algo que se llama tau y el valor que le voy a dar es el que me dé la función de tau. Igual ahorita con el ejemplo queda un poco más claro. A la instancia le voy a generar que tiene algo que se llama n y le voy a dar el valor que me estás pasando aquí en n. Y así. Entonces, como que estoy inicializando y decirle, cada instancia tiene estos parámetros y en esta instancia, este parámetro tiene este valor. Más o menos es lo que estoy haciendo. Aquí si se fijan, de nueva cuenta, tengo el doble guión bajo para decirle que es privado, que no quiero que las personas puedan acceder a él una vez fuera. Solamente pueden acceder a estos parámetros dentro de aquí de mi clase y únicamente dentro de estas funciones. Ya una vez que cree la instancia, no podemos acceder a ellos. Pero bueno, aquí lo que estoy diciendo es como generar pues el tau, el n, el alfa, el kappa. Aquí estoy indicándole dónde están mis bases, dónde están mis probabilidades. Y con eso, aquí, si se fijan, yo estoy usando los métodos que estoy definiendo afuera. Pero son métodos inherentes a la instancia porque es parte de la clase, ¿sí? Entonces, por eso es importante que usen el self. Bueno, con init
ustedes inicializan su instancia. Ahorita con el ejemplo van a ver a qué me estoy refiriendo. Con el string o str, ustedes van a definir cómo se va a representar su objeto cuando usen la función print. Aquí yo lo que estoy diciendo es que cuando mande a imprimir un objeto de la clase Ori, que me imprima esto de acá, Ori instance with parameters, y voy a poner cuál es el valor de tau, cuál es el valor de n, alfa y kappa. Luego acá yo tengo estas funciones que son esto, bueno, definí como capacidades, productos, tarifas, probabilidades y distribuciones y las restricciones. Y lo que están haciendo estas funciones, no me quiero meter tanto porque es de mi problema y cómo venían mis archivos. En el de ustedes, como ustedes los definan, va a ser mucho más fácil hacerlo. Pero lo que estoy haciendo es, bueno, esta función open me va a abrir el archivo. Le estoy diciendo que me lo abra en modo lectura. R es de read, de lectura. Y los que tienen barra en ambos lados es que son los métodos especiales. Esta barra, la principal, lo que te dice es eso, si es privado o reservado. Pero estos que tienen la doble barra del lado derecho también es que son ya funciones especiales de Python. Y los que tienen acá únicamente son mías y le puse esta doble barra para que no puedan acceder a ellos. Va, Y, gracias. bien, y bueno, entonces aquí estoy abriendo el archivo. Esta sintaxis es un poco importante. Con esta sintaxis abran el archivo para leerlo, hacen lo que tengan que hacer estando aquí y luego cierra la conexión al archivo. Si ustedes nada más ponen file igual a open, luego no cierran el archivo y pueden dañar sus archivos. Solo por eso estoy poniendo algo de este estilo. Y bueno, aquí yo lo que estoy haciendo es lee todas las líneas del archivo y me va a regresar un arreglo donde cada entrada es una línea de mi archivo. Y bueno, hago lo que tenga que hacer. Todo esto yo lo hice viendo cómo eran los archivos y diciendo, pues aquí empieza, aquí no empieza, y esto es lo que yo necesito. Y realmente lo que me está regresando es un arreglo con las capacidades o un arreglo con los productos, etcétera. Pero bueno, si se fijan aquí, pues yo lo único que hice fue definir una instancia de mi clase Ori. Bueno, no están viendo o no lo van a ver, pero si ustedes ponen control ñ, les abre la consola. Aquí pues ya me está activando mi ambiente virtual automáticamente porque sí lo reconoce que está aquí. Si a ustedes no se los reconoce, pues pueden teclearlo, ¿no? Pueden, por ejemplo, si aquí pusiera, si estuviera así, ¿no? Que no me lo reconoce, ustedes lo pueden teclear con env scripts activate y ya lo activan. Es lo mismo. Entonces aquí, no sé que valga la pena. No sé si hacerlo en consola o hacerlo en Jupyter. Déjenme hacerlo en Jupyter. Entonces, fíjense. Aquí abrí una nota de Jupyter. Y, bueno, lo corre porque como estoy en la nota de Jupyter, automáticamente estoy como aquí. Y yo quiero irme al folder de tesis. Entonces, con Shift Enter voy a correr las celdas. Y aquí si se fijan me dice, bueno, ¿cuál kernel es el que quieres utilizar? Voy a utilizar este, que es el kernel que está en mi ambiente virtual, porque aquí es donde tengo las librerías instaladas. Y me está bloqueando, le permite el acceso. Ok, ya está. Entonces, si se fijan, este comando magic, el magic command, ¿se acuerdan que era el porcentaje? Le estoy diciendo, cambia el directorio y vete al folder de arriba. Entonces, pues ya me deja en el folder de tesis. Aquí también déjenme importar esto. Me voy a ir al folder de Python. Una vez que estoy en el folder de Python, voy a acceder al archivo ORI
y de ahí voy a importar la clase ORI, que es la que está acá. ¿Sí? Entonces, es lo que estoy haciendo y aquí estoy también importando lo demás. Entonces, si se fijan, aquí me dice que ya está. Déjenme poner esta celda acá. Entonces, fíjense, ¿por qué es importante o por qué yo les recomiendo que hagan algo de este estilo? Aquí yo estoy diciendo, voy a generar un objeto que pertenece a la clase ORI. La clase ORI tiene ciertos parámetros. Aquí, si se fijan, únicamente me está apareciendo el tau, n, alfa y kappa. Yo cuando lo definí aquí, estos son los parámetros que le pasé a la función de init. Entonces, los parámetros que ustedes definan aquí son los que les va a pedir la clase cuando definan o inicialicen la instancia. ¿Qué es lo que yo necesito? Pues necesito decirle cuáles esos valores. Por ejemplo, aquí yo tengo todos estos. No sé, en una primera instancia puedo generar el de acá. Y decir, bueno, un valor de tau de 200, un valor de n de 4, un valor de alfa de, bueno, aquí le voy a poner 1, y de 4. Entonces, con esto yo estoy generando una instancia. Si se fijan ahí ya me generó la instancia. Si ustedes nada más ponen instancia 1 y corren la celda, les va a aparecer algo de este estilo. Es un objeto python.ori.ori. ¿Sí? Está aquí en el folder de Python, en el archivo de Ori, y es un objeto de la clase Ori. Si se fijan ahí no me está dando mucha información. En cambio, si yo le pongo print, que era lo que les comentaba hace rato, aquí ya me imprime esto. Esto es lo que yo les decía que me generaba con el método de str. Me está diciendo que es una instancia con estos parámetros. Entonces, si se fijan, yo tengo algo de este estilo. Puedo preguntarle la función dir me ayuda a decir, bueno, ¿qué hay dentro de este objeto? Y fíjense, aquí me dice, este objeto tiene capacidades, tiene restricciones, tiene sus distribuciones, sus tarifas, n. Esto de aquí ya no es tanto de la instancia, es más bien de la clase. Pero como esta instancia es, bueno, pertenece a la clase, hereda lo que hay de la clase. Entonces, si se fijan, aquí aparecen. Y aquí aparecen estos de acá. Esto es privado y es de la clase. Pero si se fijan, son las cosas que yo puse privadas. Entonces, esto eran las funciones más que las capacidades, bueno, los objetos eran las funciones. Y vienen aquí y dice, pues no puedes acceder a ellas. Y hasta el final viene alfa, kappa y tau. Por ejemplo, aquí, todos estos son ya especiales de Python. No me voy a meter mucho con ellos, pero sí son como algunas cosas interesantes. Por ejemplo, este de doc, si no me recuerdo, es la documentación. Se podría arreglar si yo aquí al inicio le pongo algo de este estilo. Estos son strings que ustedes pueden escribir y les respeta como los enters y el formato. Entonces, si ustedes ponen un string de este estilo hasta el inicio de una función, de una clase, etcétera, va a entender como qué es la documentación de su función o de su clase. El de EQ, es cómo decir si dos objetos de la misma clase son iguales. Si es mayor o igual, etcétera. ¿Sí? Hay varias cosas interesantes. Pero bueno, fíjense, aquí lo que quería decirles es, pues tengo mis capacidades, mis restricciones, mis distribuciones. Entonces, yo puedo a mi instancia 1
pues mandarle llamar o ver cuáles son sus capacidades. Y si se fijan aquí me está diciendo, pues es 37, 51, bla, bla, bla. Pero pues ustedes me van a decir, bueno, ¿eso de qué es, no? Me parece que esto es de los vuelos. ¿Cómo le llamé? No puse eso. Bueno, porque los productos son tal cual. Había otra cosa que se llamaban los vuelos, que es la del 01, bla, bla, bla. Pero bueno, fíjense, aquí este 37 fue el primero. Ok. Este 37 es el de acá, el 51, 33, 43. ¿Sí? Si se fijan, son las capacidades que tienen cada uno de los vuelos que están acá. Y bueno, yo podría cambiar la instancia. Si se fijan, aquí puse la instancia con estos parámetros. Podría irme al de acá, por ejemplo. ¿Qué pasa si ahora quiero generar esto? Déjenme ponerlo acá. Otra instancia que igual es un objeto de la base ORI, pero ahora tiene un valor de tau de 600, 8 ciudades, un tightness radio de 1.6 y un... bueno, una tarifa es 8 veces la otra. Entonces, aquí, si se fijan, pues puede ser lo mismo, ¿no? Instancia 2. Me está diciendo cómo son las características de esta instancia. Y puedo igual generar las capacidades. Déjenme abrir el archivo. Y si se fijan, son las mismas capacidades. 16, 21, 16, 14, etcétera. Entonces, aquí es un poco lo que platicábamos hace rato, Diego, de si ustedes generan sus archivos, bueno, sus instancias o las guardan en archivos y tienen funciones para interpretar, que son las que yo tuve aquí, interpretar sus archivos, pues pueden ser todos los objetos de la misma clase y ya nada más, pues van dando llamar o generando los objetos dependiendo de los parámetros. Aquí, por ejemplo, en tu caso, Diego, los parámetros podrían ser el número de vértices, número de aristas, el valor de K, de cuántos árboles de expansión quieres. Podrías poner por ahí un parámetro para generar las gráficas que sean, no sé, qué tantas aristas hay en relación a los vértices o no sé, pero podrías generar algo de este estilo. En tu caso, Natalia, que era el problema de la partición en triángulos, tienes tu gráfica, los vértices, necesitas tener vértices múltiplos, bueno, número de vértices múltiplos de 3, me parece, para que sean triángulos. Y lo que quieres es hacer la partición de los vértices en conjuntos para que tengan 3 vértices, o sea, formar los triángulos, ¿no? Como colorearlos. De tal manera que, como hacer la partición en triángulos. Y supongo que lo que buscas es maximizar el número de triángulos. Tú lo que podrías hacer es igual, como parámetros, el valor de Q, que es el número de, bueno, de conjuntos que vas a querer. Podría ser esa. El número de aristas que vas a poner, igual. Si tienes muy pocas aristas, pues seguramente no vas a poder generar esos triángulos. El número de... ¿cómo se llamaba? ¿Llevaron gráficas ustedes? Bueno, les platico el concepto. Que era... Es como el grado, pero no tanto el grado de los vértices, sino el grado... Que sea una gráfica
Que todos los vértices tengan el mismo grado, o al menos ese grado. Creo que es que sea K regular, algo así. Podrías jugar con eso. De decir, bueno, si yo tengo una gráfica que todos los vértices tienen al menos esto, pues puedo garantizar que voy formando triángulos o se va haciendo más difícil mi problema. Bueno, hasta aquí vamos bien. Los hice más bolas. ¿Ven esperanza? No, no sé, sí hay esperanza. Ok. Bueno, esto es con las instancias. Para ustedes que sea más fácil, que tengan en archivos de texto sus instancias y que no tengan que estarla generando cada vez que quieran probar algo. Lo siguiente sería lo de búsqueda local. Para búsqueda local tienen que fijarse en dos cosas. Primero, en la factibilidad. Y segundo, en la calidad o función objetivo. Ay, no voy a cerrar estos. Este lo cierro. Este lo cierro. Ah, se cerró el otro. Ok. ¿A qué me refiero con factibilidad? Dependiendo de su problema, tienen que ver que dada una solución sea factible. En tu caso, Diego, por ejemplo, generas una solución, es decir, estos son mis árboles de expansión. Tienes que ver que sean árboles, que sean de expansión. ¿Sí? Si no son árboles, no son factibles. Si no son de expansión, no son factibles. Entonces, y luego que sean diferentes, porque puedes generar K árboles, pero pues pueden ser que no sean puede ser que haya dos iguales. Entonces, necesitan generar funciones que verifiquen eso, la factibilidad. En el caso de Natalia, eh, que sean triángulos, por ejemplo, que no te genere partición de vértices con 4 o 5 vértices, que te genere ahí polígonos. No, ella quiere triángulos. O que sean efectivamente disjuntos los conjuntos. Entonces necesitan ver eso, ¿no? Generar funciones que reflejen o que vean efectivamente que están haciendo o generando algo factible. O más bien, dado que ya tienen algo, que chequen que es factible o no es factible. Aquí, pues yo tengo funciones que me verifican que mis variables estén dentro de sus cotas, que cumplan con las restricciones. Yo tengo un problema del estilo W por X menor o igual a C, entonces que cumplan con esas restricciones. Checo que sean enteras mis variables, porque necesitaba que fueran enteras. Y aquí hay algo que se conoce como penalidad. Eso si quieren lo vemos más adelante. Ahorita no es importante o no es tan importante para ustedes. Lo vamos a ver más adelante. Y veo si es factible o una función que me dice, ¿es factible o no es factible? Y luego, una función que dada una solución, me da el valor de función objetivo. En el problema, por ejemplo, de Diego, sería, pues, ¿cuál es el valor de B? ¿No? Que al menos garantizo que tengo árboles de expansión con un peso menor o igual a él, y yo espero que sea el valor de B más pequeño. En el caso de Paula, pues, ¿cuál es el máximo valor de Q, ¿no? ¿Cuál es el valor máximo de triángulos que pude formar aquí? Aquí, bueno, entra otra vez lo de las penalidades. Ahorita no me quiero meter tanto en eso, solamente fíjense con que tengo algo para verificar que una solución que proponen es factible y otra cosa para, dada una solución, asignarle el valor de función objetivo. Con eso, lo siguiente serían construir sus vecindades. Ustedes ya tenían, me parece que habían platicado con Alison más o menos, cómo ir construyendo las vecindades. Tienen que ir programando esto. Por ejemplo, yo aquí es la vecindad más menos 1, que ya les platiqué en algún momento. La K factible, la K aleatoria, el del cambio y la extrema. Con esas vecindades, ustedes van a tener que programar búsqueda local. Búsqueda local es muy fácil de programar e inclusive pueden programarlo uno y se lo rolan a los demás. Si se fijan, lo único que necesitan es una solución inicial, el valor que tiene su solución, algo que diga cuándo salir, cuándo no salir, y un while o un for, dependiendo de cómo quieran hacerlo. Es más fácil con un while. Cada vez van a generar una vecindad
Para eso necesitan las funciones de vecindad de su solución. Calculan los valores de función objetivo de cada uno de los vecinos que generaron en la vecindad. Si hay algún valor de función objetivo que sea mejor, en este caso como el problema era de maximizar, pongo esto. En el caso de Diego, tú buscas minimizar, tendrá que ser al revés, que sea menor y el mínimo. Paula también sería el máximo y mayor. Entonces, si hay algún vecino mejor, le asignas ese como el mejor valor encontrado hasta ahorita y ese es el vecino al que te mueves. Si no hay ningún vecino mejor, terminas. Y al final, regresas esto. Entonces, por ejemplo, aquí, en mi instancia de prueba, bueno, en mi notebook de prueba, aquí yo tengo esta instancia, esta solución inicial. Verifico que realmente está construyendo o calculando las funciones realmente bien como yo quería. Y, por ejemplo, aquí calculo la vecindad. Me genera la vecindad. Aquí es nada más para ver que funcionan mis vecindades. Y esto, pues búsqueda local. Aquí tienen que tener cuidado. Por ejemplo, y bueno, aquí ya me está dando la solución óptima. Chin. Bueno, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. Estoy viendo que incluso ya me pasé. Una disculpa por pasarme de tiempo. Entonces,